Hola, buenas tardes. Aquí de nuevo, jueves de investigación en el INA. La serie de charlas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia han echado a andar con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacen los investigadores del INA, cómo se vincula este quehacer con la sociedad y con la conservación del patrimonio cultural, y cuáles son los obstáculos que la política de austeridad han acarreado en estas investigaciones y que redundan en la no protección, no difusión y no investigación del patrimonio de todos y cada uno de los mexicanos. En esta ocasión nos acompaña el arqueólogo Víctor Manuel Ortiz Villarreal. Él es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene trabajo de campo en diversos sitios de México, Estados Unidos y Puerto Rico. Ha participado en congresos y conferencias científicas nacionales e internacionales y ha publicado múltiples artículos en libros científicos y en revistas especializadas nacionales y extranjeras. Cuenta con diplomados y cursos de actualización en el campo del México prehispánico y tiene certificación como guía de turistas general en inglés y en español. Desde 1996 ha participado en varios proyectos arqueológicos en Chiapas, en Bonampak, en La Canja, en la restauración de Pantepec y durante más de una década en la protección de la zona de monumentos arqueológicos Izapa. Actualmente desarrolla el proyecto Recuperación de la Memoria, que involucra varios aspectos de la cultura material construida, mueble e inmueble, incluyendo las estaciones de ferrocarril con categoría de monumentos históricos. Ha contribuido al proceso de digitalización del Atlas Arqueológico del Estado de Chiapas. Sus intereses profesionales incluyen la dinámica social del clásico tardío, la museografía, la arqueología histórica, la arqueología de procesos industriales, la protección del patrimonio cultural, así como la difusión y la divulgación de temas de bienes culturales. Inició su práctica profesional en 1982 en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México con el proyecto COBA Quintana Roo. Entre 1983 y 1986 estuvo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia a cargo de la Coordinación de Investigación Arqueológica del Proyecto Cuicuilco. De 1986 a 1995 trabajó como consultor para Grossman y Asociados en materia de arqueología y preservación. En 1996 estuvo en el proyecto Calakmul del Centro de Investigaciones Históricas y Sociales de la Universidad Autónoma de Campeche. Desde ese año y hasta la fecha, forma parte del personal académico del Centro INA Chiapas. Víctor Manuel ha titulado su participación en este espacio de la siguiente manera: Cantos lacandones, una práctica cultural perdida. Víctor, platícanos. Bien, yo llegué a Chiapas hace 25 años, 26, y me incorporé al proyecto Bonampak del arqueólogo Alejandro Tobalín. En esa época había gran desenvolvimiento en la selva, trabajábamos temporadas de 6, 8 meses, había manera de hacer mucho trabajo de campo. Por lo menos las 3 primeras temporadas en donde yo estuve participando en Bonampak, 96 hasta el 99. En el año 2000 se nos ocurrió que era bueno empezar a trabajar La Canja, que está del otro lado del río, a poco más de 4 kilómetros de Bonampak, y que funcionan o funcionaron en su momento como ciudades mancuerna, en donde el mismo gobernante pues tenía poder en ambas ciudades, vivía en una y la otra era de casi su casa de campo, cuestiones por el estilo. Entonces empezamos a trabajar en La Canja.
se requería mucha limpieza del sitio, son unas 15 hectáreas, es plena selva, hay que llegar atravesando 2 o 3 ríos, hay que caminar 10 kilómetros de ida y vuelta. No había manera de establecer un campamento, por ejemplo, para descansar ahí, no tener que estar caminando diario. Muchos, desgraciadamente muchos nos caímos a los ríos, había que cruzar sobre troncos o había que hacerle a la aventura. Era casi todo una cuestión de ecoaventura, pero sin lo turístico, era trabajo de campo en plena selva. Posteriormente, y por ahí de 2004, 2005, cuando todavía estaba Fox como presidente, se fueron disminuyendo a tal nivel los presupuestos que simplemente el proyecto se cerró porque ya no había manera de ir a trabajar en campo con lo que nos proporcionaba año con año el INA. Y pues yo lo que hice fue que en una celebración del proyecto Bonampak o del descubrimiento del sitio arqueológico Bonampak, pues me encontré un libro de una de las 3 personas que habían visitado por primera vez el sitio y que todavía no se resuelve si solo una o las 3 fueron los que visitaron. A mí me interesó mucho porque por la narración en sí y por lo que consignaba el señor que vivía, no sé si ya habrá muerto, pero es una persona de 90 y tantos años. Y eso es lo que desembocó en esto de los cantos lacandones. Voy a empezar con la proyección de la presentación. Bien, la ceiba, que es lo que está al centro de esta foto, es altamente valorada dentro de la cultura maya. Entonces yo la uso como fondo porque pues le da un bonito panorama a esta cuestión de los cantos lacandones o cánticos lacandones, que yo considero una práctica cultural que se ha perdido por lo menos en los 25 años que yo he estado trabajando en el área. Empezamos a trabajar en lo que es la Acrópolis de la Canjá. Son por lo menos 2 grandes grupos de edificios, el que está marcado como el edificio de las columnas, el otro que es el edificio del sureste, perdón, que está por acá, y eso involucra eh, quitar vegetación, volver a por lo menos delimitar los muros, las plataformas. Dentro de lo que era esa parte del trabajo, pues avanzamos lo que se avanzó. El edificio de las columnas es muy peculiar porque presenta 2 columnas de mampostería en lo que sería la fachada del sur y otra crujía en lo que sería el lado norte. Los cortes, esto sería una reconstrucción ideal con las 2 pilastras laterales, las 2 columnas centrales y la plataforma sobre la que descansa el edificio, que se puede comparar con una subestructura que está en Piedras Negras, igual ahí cerca, unos 40 kilómetros del otro lado, en Guatemala, que presenta la misma configuración de pilastras y columnas dentro de lo que sería la arquitectura del río Usumacinta. Son 2 lugares peculiares porque no hay otro, o por lo menos hasta ahorita no hemos encontrado otro similar. Esta es una foto de la manera en que quedó hasta la última temporada.
Como podrán ver, está la escalinata de acceso, pues tiene la mitad, le falta liberar pues, lo que sería vegetación, raíces y por acá de este lado, pues, la plataforma ahí podemos adivinar que está en lo que sería la esquinita del edificio, pero esto continúa como 15, 20 metros hacia el otro lado y se requiere ahí mucha mano de obra para mover muchas piedras, escombro, quitar árboles y tener sentido de dónde están los pisos de ocupación, que es en última instancia lo que nos interesa. Durante los trabajos, en esta área localizamos incensarios lacandones vernos que fueron depositados ahí por lacandones históricos y que implica que el edificio era, por así decirlo, sagrado para sus cuestiones de creencias y de ofrendas a los dioses. Cada dios o cada deidad tiene una forma específica. Todos estos están destruidos porque las raíces de los árboles los aventaron hacia afuera de lo que es el edificio. Un gran árbol creció en la puerta de uno de los edificios y desplazó gran cantidad de material. Los tres personajes que llegaron al lugar en 1945, a finales del 45, fueron Carlos Frey como guía, o Charles Frey, norteamericano, John Bourne, también norteamericano, y el inglés Giles Healy, que venía como fotógrafo para hacer una presentación o un video, en esa época película de 16 milímetros, para la United Fruit Company. Eran pues personajes que por lo menos Frey pues ya conocía el área, conocía los lacandones del lugar, que sí vivían en villas separadas por unos cuantos cientos de metros. A pesar de que Marielle Miller lo describe como un aventurero harapiento y mugroso, inadecuado para ser considerado el descubridor de algo como Bonampak, pues el señor fue el que llevó a los otros dos como guía, junto con dos lacandones más. Este cuate falleció en otro lugar dentro del mismo Bonampak, pero posteriormente a su primera visita. El señor Giles Healy contrata a John Bourne como su asistente. Él sabe que Bourne tiene gran interés en lo maya. Por lo menos eso es lo que uno conocía. Posteriormente te das cuenta de que ambos eran coleccionistas de alta escuela y venían juntos a ver qué se encontraban. Claro que eso yo no lo sabía allá en el 2000. Me lo fui encontrando en el libro que publica Bourne en más o menos 2008, 2000. Bueno, llegó a mis manos 2009. A él le nace el interés por lo maya en la preparatoria, se dedica a obtener cuanto libro encontró sobre el tema. Conoce a Healy a mediados del 45 y llegan ambos a San Cristóbal cuando él tenía 19 años de edad, jovenazo, recién desempacado de la Segunda Guerra. Giles Healy, que ya era una persona un poco mayor, era ingeniero químico, le daba por hacer prospección biológica en la selva. Era un coleccionista y aventurero que su familia tenía un bazar en Nueva York y Marielle Miller es parte de la bibliografía de esta cuestión, lo considera como adecuado para ser considerado el descubridor, digno de codearse con la élite, tal y como ella lo pone en su libro del 84. En 2009, cuando ya se había terminado el proyecto, cuando ya habían desaparecido los recursos, estábamos preparando una presentación
para precisamente celebrar el 63 aniversario del descubrimiento de Bonampak. Yo localicé una separata del catálogo de John Bourne que él llama Recollections of My Early Travels, recuerdos de mis viajes tempranos a Chiapas, en donde él hace un recuento de los sitios que localizó en el área: Oxlajuntún, Miguel Ángel Fernández, Bonampak y La Canja. Este libro a mí me interesó mucho porque evidentemente muestra que ambas personas no estuvieron un día o dos, estuvieron en Chiapas, en el área, unos mes y medio, eh, viendo sitios, viajando por el área por lo menos con 3 lacandones. ¿Lo consideramos descubrimiento o noticia? Fueron los 3, Frey, Healy y Bourne, en 46 o en 45. Los viajes son varios, no es un solo viaje, y hay muchas cuestiones que uno puede decir, bueno, ¿cuál de los 3 fue el primero en llegar? Obviamente Frey, que era el que conocía los lacandones, tenía más idea de por dónde andaban, porque los otros 2 jamás habían venido a Chiapas, o por lo menos no mencionan que habían venido a Chiapas. Y lo que ocurre es que Bonampak es el primer gran descubrimiento en México y Guatemala en la época de la posguerra. Además, una historia cuajada de intrigas, reclamos, adjudicaciones y una profusa cobertura periodística. Hay hasta un ballet Bonampak que se hizo por allá en los 50s. Renace un furibundo sentimiento neocolonialista entre los viajeros norteamericanos que quieren llegar al sitio porque lo oyen como la gran fascinación de los murales. ¿Qué nos interesa de todo esto? De todo esto, en los viajes del 45 y 46, entre los 3 personajes pudieron recorrer la selva durante por lo menos 35 días documentados, registrando 10 sitios arqueológicos que posteriormente nosotros hemos buscado. Hemos encontrado como 6. Aquí lo esencial es que por la ocurrencia de Frey y Bourne, rescataron lo que es la más completa colección etnomusical de los lacandones de la época, música y cantos que como prácticas culturales ya se han perdido al paso de los 75 años, desde el descubrimiento o el mostrar al occidente tal lugar. Los 3 lacandones: José Pepe Chambor, Cayum Carranza, Quino Obregón, el más joven en esa época, y son los 3 que se encargan de llevar a los viajeros a visitar lo que ahora se conoce como Bonampak, junto con los chicleros Acacio Chan y Luis Cuchín, uno de ellos de Campeche, el otro de Yucatán, que tenían mulas y funcionaban como cargadores, porque pues ahí para entrar había que llevar toda una serie de cosas. En lo que es el primer viaje, Bourne y Frey se regresan a la Ciudad de México con el fin de abastecerse de lo necesario para emprender la segunda fase, que sería visitar los sitios más interesantes. El área en cuestión, subrayados en rojo: Bonampak, La Canja, Oxlajuntún, la ruina Abeja, el sitio Miguel Ángel Fernández, son los que estos cuates consignan, por lo menos en el libro. Antes de que estuviera limpio el lugar, Bourne toma fotos y se dedicó a mapear lo que es la segunda sección de la Acrópolis. Aparentemente él no vio el edificio de las pinturas, que es de 3 crujías. Las líneas rojas implican la visual con la que tomó fotos. Y uno dice, bueno, debió haber visto algo, porque la distancia en el punto B no son más de 25 metros. Y un edificio de 20 metros de largo por 8 de ancho, pues no se te puede ir a pesar de que esté ahí lleno de árboles. Estas son algunas de las vistas de Bourne, más edificios de la parte superior,
¿Y cómo es que lograron llegar al lugar? Pues al jefe Chambor, que era de los, por decir así, chamanes del lugar, le regalan una victrola de puertitas, no es de las de cuerno, para amplificar. Esta le abre uno las puertas y se amplifica el sonido. Llevaron discos de Caruso y discos de jazz que a Chambord no le interesaban las áreas de Caruso. Obviamente una cámara Contax bastante buena como para tomar fotos de los edificios y en general documentar pues todo. Yo estoy buscando estas fotos porque están en lo que es el alma mater de Burne, en la biblioteca, y son interesantes porque son las primeras tomas de lugar. Y lo más interesante de esto es, llevaron un dictáfono Sound Scriber con el cual grabaron a Cayún Carranza. Y esto es lo que yo considero que es una muestra etnomusical que ya no se escucha en ningún lado. Los lacandones ya no hacen lo que serían los cantos lacandones. El cambio cultural ha sido tan profundo que pues simplemente no lo hacen. Y yo sí considero que es una colección etnomusical de la época, pues una de las más amplias. Son por lo menos 27 pistas, que son melodías en flauta, cantos del jaguar, a dónde está tu mamá, el canto del perico, cosas muy cotidianas, pero eso refleja la actividad lacandona en cuestiones de pedimento a los dioses, en cuestiones de llevar a cabo la cotidianidad de un día. Le cantaban hasta los niños que lloraban, ¿no? Para ver si se callaban. Entonces yo creo que es una cuestión de riqueza cultural que se perdió, divididas en dos grandes grupos, los cantos plegarias, que son de tipo propiciatorio, dedicados a la agricultura y a mantener o recobrar la salud. El otro tipo es expiatorio, que se ejecutan en momentos de crisis, prácticas funerarias, epidemias, tormentas, etcétera. Y los cantos propiamente dichos, que son a capela, la vida diaria, como las tareas de la familia y la comunidad. Las primeras, los cantos plegarios, se acompañan con instrumentos musicales, flauta, tambor y maracas, básicamente. Esto es una traducción del Atlas de los Pueblos Indígenas realizada por Kim Morush García. Esta página volvió a revivir y a mí me da mucho gusto porque cuando yo la consulté no existía, se habían perdido los cantos y fue cuando yo decidí llevar una copia a la fonoteca de Lina, que está ahí en Córdoba 47, ¿no? Lugares sagrados, el edificio de La Canja, el edificio 33 de Yaxchilán, el edificio 1 de Oxlajuntún, en donde se han localizado lo que sería toda la parafernalia asociada a estos rituales de pedimento. Son las vasijitas con forma de deidades, las vasijas que se usaban como incensarios, en este caso una maraca de calabaza con un palo y forrada con tela o con pedazos de corteza de árbol, una paleta de pedacitos de copal, que era lo que se encendía uno tras otro, y en general tambores, el acomodo de las vasijas con comida o con lo que agradaban a las deidades. En el Museo Nacional de Antropología hay varias vitrinas, entre ellas, por ejemplo, una dedicada a lo que serían instrumentos musicales, que es un caparacho de tortuga, flautas, una maraca hecha con calabaza, el acomodo dentro de lo que sería una iglesia dentro de una villa lacandona, con las grandes vasijas de comida y las vasijas usadas como incensarios. Lo que ahora uno puede ver en el pueblo, la Canjachan, Sayap, que son de los pueblos que Luis Echeverría manda construir en la Lacandona, pues la gente se dedica básicamente a vender artesanía,
Algunos se dedican a armar paradores turísticos y obviamente lo que es la indumentaria ancestral pues se ha perdido. Este es uno de mis compadres, es una persona a la que yo estimo mucho y le dije, oye, te quiero tomar una foto para una cuestión. Le expliqué para qué. Y él sí llegó en su motocicleta con todavía su tapabocas y todo, no se quitó el casco. Esta es la imagen de un lacandón moderno. Nada tiene que ver con lacandones de hace 50 o 60 años. Y eso es muestra de que el cambio cultural se ha dado de tal manera que se han perdido las prácticas usuales. Esto es la canja. Esta foto es de Manuel Álvarez Bravo en 49. No pone el nombre de la persona, pero es alguien con una mirada muy melancólica hacia abajo. Yo lo tomo para cerrar este asunto y pues ahora sí que platicar el resto de la cuestión. En cuanto a fotos, esto es básicamente la presentación. El gran cambio cultural que yo personalmente he visto en 25 años. Eh, tengo, esto es lo más selecto de las fotos. Tengo infinidad de fotos tomadas en mucho tiempo, pero a mí lo que me interesa es el asunto de que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Los cantos lacandones ya los llevé a la fototeca, a la fonoteca, perdón. Según yo, están debidamente resguardados. De lo que fue la grabación original de un dictáfono, pues se pusieron en un disco compacto en formato MP3. Entonces, pues casi cualquier persona que quiera puede llegar ahí a solicitar escucharlas. Me tomé también la libertad de llevarme una copia a la Fonoteca Nacional, la que está en Francisco Sosa, documentada con los nombres. Me falta recuperar la otra parte porque en el transcurso de lo que Burne da a su alma mater la colección y luego, dado que es una papa caliente porque casi todo es saqueado, son grandes vasijas, hasta una pequeña estela en su colección de arte precolombino, como le llaman, que va desde Sinaloa hasta Perú. El cuate o fue, si es que todavía no se muere, no sé, heredero del principal accionista de máquinas Singer, lo cual le permitió tener acceso a fondos y acceso a viajar cuando él quería, porque en esa época, después de la guerra, Singer lo que hizo fue dar sus máquinas en abonos y alguien tenía que cobrar los abonos, supongo. Tenían empleados, tenían toda una serie de cosas, pero el señor viajaba a México más que por las máquinas para ver qué se encontraba y llevárselo a su colección muy personal. Entonces, el libro, que es otra plática, otro tema, pero que a mí me motiva a crear un proyecto de repatriación de por lo menos las cosas que a mí me parecen muy conocidas, que yo he visto en museos de Oaxaca o que he visto en museos en el de antropología sobre todo, y que serían susceptibles de ser recuperadas. ¿Por qué? Porque es material saqueado. Cada una de las piezas tiene una ficha que bien dice de dónde son las piezas o a quién se las compraron. Entonces se puede rastrear exactamente qué es lo que hizo Burne a lo largo de 40 años, desde el 45 hasta el 70, que más o menos ya no coleccionó más cosas. Y eso, para lo que serían los fines del proyecto, para mí es muy adecuado porque no tengo que mover un pie, casi todo es en línea. Si se me ocurre viajar eh, para ir a la biblioteca de su universidad en Santa Fe, Nuevo México, pues lo haría yo con mis recursos y para ver qué es lo que todavía puede uno encontrar
en ese lugar, porque la colección casi completa a un museo en Baltimore, Maryland, del otro lado del país, y ahí sí es un poco más difícil de llegar por la lejanía, porque tendría yo que ponerme a hablar con la gente. Conocen porque yo les solicité una copia de las pistas. Ellos me hicieron llegar un CD con 12 pistas y yo les dije, a ver, pense, faltan como 15 porque son 27 en total, o por lo menos es lo que consigna Frey. Y en eso ando, en recuperar no solo las pistas, las candonas, ahora es sobre la colección. Si no es la colección completa, pues por lo menos parte de la colección, lo más conspicuo, lo que uno puede ubicar como perfectamente zapoteco, maya, y que sea pues un proyecto a mediano plazo. ¿Por qué? Porque a mediano plazo no vamos a tener lana, a como estamos. Y yo puedo hacer esto simplemente mandando correos electrónicos sin moverme de mi asiento, investigando todo lo que el señor Burne tuvo a bien publicar, que es un catálogo inmenso, son más de 200 piezas, y que pues convendría, o sea, yo empecé apenas a empezar a armar el tingladito con la gente de registro arqueológico, empezar a hablar a personas en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es en donde me tengo que conectar, y todo lo que implica la cuestión diplomática, con el fin de poder recuperar. Eh, Hay una cuestión que a mí me llamó mucho la atención y que es lo que pone el señor que recibió, bueno, en esa época el que recibió lo que es la colección, que dicen, pues si alguien siente, o sea, alguna persona o algún país siente que esto es suyo, aquí tenemos la suficiente transparencia para responder a cualquier reclamo para repatriación. ¿Por qué? Porque saben que esto es robado, saben que es material saqueado a lo largo de muchos años, décadas, y si ya devolvieron a Perú piezas de oro que el mismo Burne había comprado en algún bazar en Los Ángeles, pues ¿por qué no devolver, aunque sea parte de lo que nos pertenece como patrimonio? Y a mí me salva, pues, hacer un proyecto al respecto. Eso es básicamente. Víctor, me parece muy interesante lo que nos estás planteando. Yo tendría una pregunta que hacerte y pedirte tu comentario respecto a precisamente esto último que estabas tratando. La Ajá. pregunta es si no tienes ahorita algún cachito de canto que nos puedas compartir para que lo oigamos todos. Ah, claro. Muy muktaha, dia chana, timasa, iting biru aga bagi, sutpen, uren, mishpati meta, ichatungokka uren. Bueno, ese es básicamente el canto para la milpa. Desde el momento en que se consagran las semillas que van a ser sembradas, el- lo que solicita es que haya agua, que haya las condiciones para que el maíz pueda crecer y que en general la milpa rinda para toda la comunidad. Y es un canto de 30 segundos, cuando mucho, pero es lo que es repetitivo, es solicitarle al Dios mayor, que les proporcione buenas cosechas. Sí se escuchó bien, ¿verdad?
sí se escuchó y ¿hay alguna forma de que alguien que esté interesado en escuchar estos cantos los pueda conseguir? Aquí el asunto es que es una cuestión patrimonial mexicana. Llevé dos copias, una a la Fonoteca Nacional y otra a la Fonoteca de Lina. Entonces, yo siento que sí es una cuestión que entre más se pueda distribuir, mejor, porque puede uno tener idea. Yo aprendí palabras lacandonas, no hablo lacandón, pero entiendo algunas cosas. Y sí me interesaría, o sea, el interés de dejarlo en la fonoteca es que cualquier persona que esté interesado, pues que vaya a la fonoteca y los consulte. En ambas está bien catalogado, porque yo sí les dejé de qué es cada, cada track, bueno, cada corte dentro del CD o CD, y por lo menos el título que trae en el libro de este cuate, ¿no? Me encontré en una página francesa cantos lacandones, pero te los venden a quién sé cuántos euros. Dije, no, ni si eso debería ser gratuito, perdón, pero no. Claro, es que bueno, ese es parte de, yo digo que todo el mundo deberíamos de tener acceso porque además es algo que, a diferencia de un objeto, pues se puede distribuir a través de los medios electrónicos o de otras maneras. O incluso Pues lo podemos. a fin de cuentas es patrimonio de todos los mexicanos, o sea, es un bien cultural que todos deberíamos estar interesados en conocerlo. Y la otra idea es colgarlo en línea y que lo escuche el que quiera, Claro. ¿no? Porque ya están remasterizados, entonces imagínate grabar en la selva con a pesar de que pusieron el generador como a 30 metros, seguro que se escuchaba el run run, y una grabación de un dictáfono no es precisamente muy limpia. A mí me parece sumamente lindo, o sea, además de interesante, algo muy lindo el rescate de estos cantos, que sin duda tendrán que ver con muchos aspectos culturales, o sea, no nada más el asunto artístico, musical, sino pues con ritos, costumbres, lingüística, en fin, una serie de campos que pueden abordarlos ya sea para su estudio o para su deleite. Y bueno, de mi parte, agradecerte, Víctor, tu participación y que nos compartas esto tan lindo. Y no sé si quieras cerrar con algo. Preguntarte también cuál es el apoyo económico que has tenido por parte de la institución o si has tenido algún otro tipo de apoyos. Pues yo trabajo desde ahorita, pues, desde mi casa, ¿no? He estado haciendo cuestiones para a quien lo solicite. Por ejemplo, ahora sí que el próximo lunes voy a dar una plática sobre el equinoccio de primavera en el planetario de Tuxtla Gutiérrez. Bueno, va a ser igual a distancia, ¿no? Pero es interesante porque a mí me lo pidieron hace un año y no se pudo presentar por la pandemia. Entonces ahora con la cuestión de que pues ya viene otra vez la primavera y podemos hacer a distancia, pues yo les voy a presentar lo que yo resumí de mucha información. Hay muchos libros sobre los mitos y verdades de los equinoccios y los solsticios. Entonces sí, es una plática que pues yo considero muy rica en cuanto a información, porque pues la gente asume que ya viene la primavera, hay que subir a la pirámide a llenar la pila y dices, perdón, pero pues no, te puedes ir a la azotea y te vas a solear igual. Y así estamos en esa cuestión. Hace, no sé, hace veintitantos años, porque yo todavía no había llegado, el canal local, el canal 10, fueron a la selva a grabar al último señor que se conocía los cantos, a don Jorge Chanquín, y que si me podían dar una copia, venderme una copia o a ver cómo le hacíamos para que pudiéramos difundir eso.
Hasta la fecha no ha habido respuesta, pero esa es una grabación de don Jorgito, que yo lo conocí como uno de los mejores guías que tuve, haciendo lo que era la quema del copal y haciendo la cuestión de los incensarios y los alimentos para los dioses, o sea, como un pedimento, una acción de pedimento. La grabación tal vez sean 15 minutos, 20 minutos, pero vale la pena porque es una de los últimos lacandones que hicieron eso. Esto que estás diciendo me parece sumamente interesante porque de alguna manera creo que como lo estás contando, muestra muy claramente cuando hablas del guía, cómo el arqueólogo para muchos de sus trabajos también depende de los locales, de las regiones, de las poblaciones, de los sitios, y cómo estas personas guías, a fin de cuentas, transmiten su sabiduría al arqueólogo, que es el que va, a fin de cuentas, a difundirla, pero que es un conocimiento y un saber que parte de los propios locales. Eso me parece que es algo muy valioso, muy interesante y poco conocido. Y en ese sentido, pues habría que rescatarlo, ¿no? Sí, porque pues básicamente en la selva no llegas a ningún lado si no tienes un buen guía. Así de sencillo. Cuando anduvimos recorriendo, buscando sitios en la comarca, pues yo sí me perdí 2 veces. Y lo digo sin empacho porque pues es parte del asunto. No, y me imagino que además tú caminando cerca del río, te deben de haber tenido que enseñar a caminar en el lodo. Sí, cómo no, pues por ejemplo, te enseñan a llevar botas de hule, que no son muy cómodas para grandes distancias, pero que te mantienen los pies secos, ¿no? Sí, hay muchos trucos para poder entrar y salir entero. Pues Víctor, no sé cómo quieras cerrar tú la plática, qué reflexión nos dejas para terminar. Pues simplemente agradezco el tiempo. Considero que hay muchas cosas que podemos ampliar y yo con mucho gusto preparo alguna cuestión y posteriormente pues decirle a Alejandro, ¿no? Porque él es el que en cierta forma lidió con la escasez de recursos. Claro que no tenía dinero ni para contratar a sus asistentes, y a eso es a lo que nos enfrentamos desde la época de Fox, que fue cuando nos cerraron la llave. Y posteriormente, pues con Calderón, y ahora pues estamos en una situación igual o peor, sin dinero para los proyectos. Eso es básicamente. Pues bueno, agradecerte por parte del sindicato, del comité mío personal y a todos los que nos están escuchando, decirles que nos vemos el jueves próximo con otra plática de la investigación en el INAH. Bueno, Hasta luego. gracias, hasta luego.